Buenos días a todos. Gracias por participar. Buenas tardes en España. Se está ya escuchando. Pensé que ya estábamos al aire. Doy la Buenos días, ¿ya pueden bienvenida. escucharnos? Yo te escucho, Arturo. Ya. Ok. Bienvenidos a todos. Gracias por su tiempo. Agradezco a American Chamber of Spain su ayuda en la difusión de este taller, al Observatorio de Recursos Humanos, un medio importante en España para esta difusión. Muchísimas gracias. El equipo de profesionales de Faculta y un servidor hemos preparado esta sesión como una microformación básica y esencial para gestionar el lado humano del cambio que esta crisis ha provocado. Tenemos en la audiencia participantes de distintos países del mundo, en este caso de México, de España, de Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Perú al menos. Gracias por su tiempo. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. Esta presentación está preparada para que la escuchen personas certificadas en gestión del cambio en la metodología de ProSci, a las que hemos tenido el gusto de compartirlas en toda Latinoamérica y España. También personas responsables de gestionar el cambio y directivos de empresa. Entonces, para todos ustedes hemos preparado un contenido amplio que vale la pena reflexionar y enfocado justo a este reto que estamos viviendo. Muchísimas gracias por su atención. Están abiertos el chat para preguntas y respuestas, que al final de la sesión lo haremos. Iniciamos. Retiro mi cámara para no ocuparles ancho de banda. Muchas gracias. Continuamos. Les queremos pedir un gran favor. Coméntenos, tomen su teléfono, gracias, ya está abierto. Miren, estamos viendo que tenemos participantes de México, de Guadalajara, de Saltillo, de Perú, Donostia, Guatemala, Ecuador, Madrid, Puebla, Colombia. Entren a polev.com/faculta. La vamos a utilizar varias veces durante la sesión, este artilugio que es maravilloso para hacerlo lo más interactivo posible. Y miren de cuántos, qué alegría poder compartir esto. Les comentaba que para América es como hablarles un poco del futuro, ¿no? Ya llevamos casi 7 días encerrados en nuestras casas, donde solo podemos salir para comprar alimentos básicos o cuestiones indispensables del trabajo, y estamos todos en teletrabajo. Creo que no la vimos venir tan rápido. Ya había varios inconvenientes de que ya lo teníamos pues, literalmente aquí a la vuelta de la esquina en Italia, y no nos la creíamos, pues. Entonces también este es un grito a América que todavía está por llegar, que todavía está por crecer y por explotar esta pandemia. Que sea un grito para que tengan las horas que quedan para prepararse, sobre todo para romper la cadena de contagios. Muchísimas gracias por esto, qué copiosa participación. Les mando desde Madrid un fuerte abrazo, y el equipo de Faculta que está aquí en Madrid y que está en Latinoamérica, estamos para apoyarlos a todos ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora sí que coincide otra vez un 11, ¿no? El 11 de marzo en Ginebra, Tedros Adhanom, el director general de la Organización Mundial de la Salud, anuncia que esto es una pandemia, y venía diciendo en los días anteriores, cuidado, ahí viene, y las medidas creo que no se tomaron lo correcto. Todavía en América tienen oportunidad de hacerlo, y vamos a compartir aquí algunas de las ideas cómo la gestión del cambio ayudará en esto.
En nuestras presentaciones con clientes, todo el tiempo estábamos hablando de transformación digital, de un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, un entorno VICA por sus siglas en español, y ahora está en su máxima expresión. O sea, qué volátil, qué incierto, qué complejo y qué ambiguo, se queda corto. La realidad supera la ficción. Y en este momento es que tenemos un impacto geográfico en nuestras empresas, en nuestras familias, inclusive un impacto en nuestro negocio. En cada departamento se va a ver afectado de manera distinta, y la empresa en general, dependiendo la industria en la que estemos, el sector, etcétera. Ahora, entre estas afectaciones como profesionales de gestión del cambio, que iremos viendo de cuál va a ser nuestro rol aquí, nos presentamos en PROCI 10 aspectos que son importantes, que todo cambio va a impactar de diferente manera. Y queremos darles distintas herramientas a manera de checklist, a manera de reflexiones, para que nos vayamos preparando al respecto. Encontramos que y tomamos conciencia de que estamos ya en un mundo interconectado, ¿no? ¿Cuál es la relación entre los consumidores orientales de bolsas de artículos de alta gama en Milán, con la rápido que se llegó la infección a esa ciudad en Italia, y cómo se propagó, y de ahí a otros países muy cercanos con quien tenemos grandísima relación en Europa, y no se diga de los que están llegando a México por diferentes partes. O sea, es un mundo interconectado, estamos en un entorno totalmente sistémico, y es la primera cosa que tenemos que tomar conciencia. Esta presentación pretendo que sea un tomar conciencia en el entorno en el que estamos, y hablaremos de eso un poco más adelante. Aquí como sugerencia y recomendación tenemos nuestra checklist en este tema de preparación, o de nosotros en Europa que ya estamos metidos en esta contingencia, cómo hoy o cómo eran nuestros procesos hasta la semana anterior, y cómo van a ser mañana. El hecho de tomarnos un tiempo junto con el equipo de proyecto de crisis, el equipo que está gestionando esta operación, hablar con cada uno de estos 10 potenciales impactos, cómo era y cómo va a ser mañana, y el grado de impacto. Esto nos va a permitir dos cosas. Primero, concientizar al equipo de operación en dónde puede impactar desde el lado de vista operativo y desde el lado de vista humano, ¿no? Que no se nos pase nada, que no se nos escape nada, prever. Y desde ahí gestión del cambio apoya para decir, a ver, vamos a hacerlo, ¿no? No nada más es hacer por hacer, sino dentro de una estrategia muy clara, y la simbiosis entre el equipo de proyecto, el equipo de operaciones y nuestra función de gestión del cambio es fundamental. Entonces, empezar a priorizar qué es lo que va a cambiar, dónde está y cuál es el impacto, es una de las primeras acciones que podemos hacer, ¿no? Participar en este think tank, en esta lluvia de ideas con las personas involucradas, y por supuesto aquí ya lo estamos haciendo, pero de manera virtual, ya no presencial. Es indispensable, y es una acción importante que podemos tomar, que no se nos escape nada. Y dentro de esta sesión, bueno, gestión del cambio, ocupándose de la parte humana, es qué impactan los procesos, y cuáles procesos, pero quiénes son los que están operando los procesos. El valor de la persona, como nunca antes, se pone en el centro y al frente de toda la organización. Cada uno de estos aspectos. Ahora también en la sesión, facilitando la sesión, ayudando a la coordinación, a ver que no se nos escape un solo punto de los que vamos a estar hablando. Entonces, esta es una herramienta que compartimos con ustedes, fundamental, que utilizamos en cada cambio como revisión de dónde puede estar el impacto y qué tenemos que hacer en consecuencia. Por lo tanto, les pido otra vez que tomen su móvil y contesten a entrando en la dirección en su browser de polv.com/faculta, de polv/faculta. ¿Cuáles son los aspectos de tu organización que están
impactando más, ¿no? ¿A cuáles aspectos de tu organización? La ubicación, el país, la parte económica, el mindset fundamental, y quiero hablar de eso más adelante. Por supuesto, la forma como estamos colaborando, nuestra capacidad de facturar, cobrar, la productividad de la misma, que tiene que ver con los procesos reales y tangibles y también con el estrés que estamos viviendo, la incertidumbre, el negocio en general, mi área comercial. Por supuesto, no se imaginan el impacto aquí en España. Están todos los restaurantes cerrados. Y aquí nos gusta estar a tomar una cañita y no podemos, están cerrados. Y eso impacta en toda nuestra fuerza de ventas, toda nuestra comercialización, la gente, el trabajo. No estamos acostumbrados a estar en la casa todo el día. Papás, mamás, hijos, etcétera, los procesos de atención al cliente, los call centers de las líneas aéreas saturadas. Ayer, hora y media, tratando de comunicarnos para hacer cambios de nuestros propios vuelos en una de las líneas aéreas internacionales. La forma de trabajo, la logística, el reto de veras de decir tú por qué en casa y yo en la calle y viceversa, ¿no? Que queremos salir, nuestros procesos. Estos son algunos de ellos y esta es una lista que están creando ustedes y gracias por participar porque nos da una idea de cuáles son las áreas que tenemos que cuidar, el riesgo de impagos, por supuesto que sí, el contacto e interacción con los clientes, las personas, son algunos de los impactos que estamos recibiendo y por todas partes del mundo. Unos ya la estamos viviendo y otro más. Muchísimas gracias. Se queda abierta unos momentos más esta encuesta. ¿De dónde estamos partiendo para compartir estos mensajes? Bueno, pues somos una organización que tiene 22 años de investigación en gestión del cambio. O sea, impresionante, no es menos, ¿no? Llevamos especializándonos 22 años en esto, con 8.500, más de 8.500 organizaciones que han participado en aportar sus prácticas, sus éxitos, sus fracasos, de donde podemos por ello decir que tenemos las mejores prácticas de gestión del cambio a la disposición de todos ustedes, las compañías más importantes del mundo, más de 60,000 personas certificadas y más de 100,000, muchos más de 100,000 miembros de la comunidad. Entonces, lo que vamos a presentar aquí está realmente sustentado y basado en estas investigaciones para aprovecharlos justo en estos momentos tan relevantes. Con lo cual, el objetivo general de la función de la gestión del cambio es preparar y equipar y apoyar a las personas a través de los procesos de cambio que experimentan al ser parte de tu organización. Eso es lo que estamos como objetivo general. En función de la gestión del cambio es preparar, equipar y apoyar a las personas que están viviendo este cambio. Y los objetivos específicos de gestión del cambio en estos momentos hemos reflexionado y hemos puesto 3, pero cada uno podrá poner sus propios objetivos en su organización, pero ciertamente a manera colectiva es cuidar a nuestro personal. Y cuidar a nuestro personal significa su seguridad, su integridad y la de sus familias también, ¿no? Llevar esa conciencia de estas acciones que tenemos que tomar. No basta el que yo me cuide o el que se cuide mis compañeros de trabajo, sino sus familiares, que también ellos sean transmisores de los mensajes de precaución. Contribuir para que salgamos de esta pandemia lo más pronto posible es un otro objetivo y facilitar la continuidad de las operaciones con el mínimo impacto en la productividad. Porque estamos de un estado actual a un estado de transición y un estado futuro. Y estos 3 estados son fundamentales en nuestra visión y en nuestra integración de gestión del cambio. Y esto es lo que queremos. Por eso es importante la gestión del cambio, porque debemos lograr que la transición sea lo más ágil posible, que alcancemos los beneficios deseados. Los beneficios deseados se van a alcanzar cuando logremos que este estado actual, con la intervención de gestión del cambio, minimicemos el periodo y la dureza de la transición, la hagamos más fácil, la hagamos más digerible, la hagamos más coordinada, para que el futuro
sea completo y no quede como un queso gruyere, ¿no? Entonces, realmente nuestra función de gestión del cambio está centrada en ayudar precisamente en esta etapa de transición con las herramientas que vamos a mostrarle para que nuestro futuro quede completo y no esté de esta manera parcializada. Porque lo que nosotros esperamos aplicando la gestión del cambio es que hay una velocidad de adopción de todas las medidas que estamos tomando. Estas medidas de precaución, las herramientas de teletrabajo, que las adoptemos, que las configuremos, que nos acostumbremos a ellas, como si estuvieran realmente teniendo una sesión presencial, de los nuevos procesos operativos, del modelo de negocio, you name it. O sea, ¿qué necesitamos que las personas adopten lo más rápido posible? Es el resultado de toda gestión efectiva del cambio, la velocidad de adopción, también la utilización final, es decir, que no solo sea rápido, sino que no falte ningún colaborador en la adopción de las nuevas medidas y formas de trabajo, que estén habilitados. Y eso implica pensar cómo está su entorno, tienen espacio, a veces tienen internet en casa, tienen el suficiente ancho de banda, tienen los implementos adecuados. Y eso es algo que nosotros como gestión del cambio tenemos que pensar. Yo digo que somos como los ángeles de la guarda del proceso, ¿no? Que estamos monitoreando qué puede salir mal, dónde está, para trabajar en ello y que se logre la utilización final de estas medidas, la adopción. Y no solo eso, sino también que el nivel de competencia, la forma como lo estemos adoptando, sea exitosa, sea suficiente, sea la correcta, que se ejecuten perfectamente las medidas de precaución, que realicen sus funciones correctamente en el trabajo, en la forma y desde donde estén trabajando y que se utilicen estas herramientas adecuadamente. Entonces nosotros tenemos que tener este mindset de gestión del cambio en esas tres cuestiones que nos dice o compartimos en Prosci como elementos fundamentales de una aplicación adecuada de la gestión del cambio. ¿Qué necesito para que se haga rápido, se haga completo y de la manera correcta? Eso es lo que estamos haciendo. De esta manera hay que apoyar las transiciones individuales. No estamos hablando de las masas, sino de las personas en lo particular. Y vamos a ver en las siguientes láminas cómo podemos llegar al 100% de nuestros colaboradores. Porque si no lo logramos, nuestro estado futuro no se parecerá en nada al estado que esperamos. El estado futuro que queremos es este. Si no logramos las transiciones individuales, entonces estaremos en un estado futuro incompleto y por lo tanto nuestros tres objetivos de cuidar nuestro personal, contribuir para que salgamos de la pandemia lo más pronto posible y facilitar la continuidad de las operaciones, no se va a ver alcanzado. Les proponemos otra pregunta. ¿Qué actividades de gestión del cambio se están llevando a cabo en tu organización en esta crisis? ¿Ya iniciaste? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás participando en estas sesiones? ¿Has ofrecido tu conocimiento y tu talento en esto? Realmente a los equipos encargados de la coordinación de las operaciones les podemos ayudar. Aquí están hablando muchísimo del teletrabajo. Por supuesto que el teletrabajo es justo el cambio en el proceso, cambio en la actividad, cambio en el mindset, disponer a las personas a que puedan estar de home office. Qué interesante. Esto nos sirve a todos en las latitudes donde estamos recibiendo este mensaje y transmitiéndolo para decir en qué se está ocupando ahorita de manera urgente el talento de gestión del cambio. Comunicaciones de proximidad, ¿sí? Home office, comité de crisis, gracias, ya están participando en eso. Comunicación constante, teletrabajo. Cuando este esté habilitado, cuando ya estemos trabajando o ya estén en América trabajando desde casa
en la mayor posible. Ciertamente vendrán otras actividades, mucha comunicación. Y vendrá también temas de monitoreo donde están, habilitar a las personas, formarlos en habilidades, comunicación visible del equipo directivo, ayudar al equipo directivo y vamos a hablar de cada una de estas cosas que nos ayuden a construir y a ver opciones donde gestión del cambio puede intervenir realmente. Muchas gracias por su participación. Las llamadas, las juntas, el contacto virtual, etcétera. Aquí frecuentemente tenemos cenas con amigos, ¿no? Pongo el teléfono ahí y estamos cenando todo el tiempo como si estuvieran presentes, hasta de broma. Oye, pásame la sal. Actividades orientadas a la prevención, a la formación, armar estrategias con base a las necesidades actuales, proyección al futuro. Muchísimas gracias. Por supuesto que sí. Gestión del cambio, dentro de su alcance, debe apoyar y fortalecer elementos estratégicos fundamentales. Y este es un gran valor que nuestras investigaciones aportan. Los proyectos exitosos tienen estos tres componentes y este proyecto, llamémosle así, que es un proyecto de manejo de crisis, de continuidad de la operación y salvaguarda de nuestro personal, tienen tres pilares importantísimos. Hemos estado hablando de gestión del cambio y vamos a continuar, pero gestión del cambio tiene que ayudar a armonizar la parte de las actividades y del equipo de proyecto. Sumamente importante. ¿Qué está haciendo gestión del cambio para apoyar al project management y cómo integrar las actividades hard del plan de trabajo con las actividades donde gestión del cambio hace que bajen a las personas y los adopten de la manera efectiva? Y otra de las líneas de acción es la parte del liderazgo y el patrocinio, y de cada una de estas vamos a hablar a detalle, pero el que estén estos elementos, estos tres elementos presentes es fundamental para lograrlo. Por ejemplo, en este estado de transición necesitamos claramente un plan armado, un plan estructurado, que es lo que llamamos el lado técnico. ¿Quién va a hacer qué, cuándo y cómo? Y cuáles son las reglas, las normas, los procedimientos que está trastocando las horas. Eso es la parte de este equipo que está haciendo esas actividades para diseñar, desarrollar y entregar. Desde la perspectiva de gestión humano, del lado humano de este cambio, nosotros nos enfocamos en que esas medidas sean aceptadas, sean adoptadas y sean utilizadas. Entonces, aquí es un mindset por parte nuestro de que nosotros, por un lado, tenemos que ayudar al equipo técnico a que lo que estén planeando tengan en mente a la persona que lo va a utilizar, a la persona que va a ser impactada, de las personas que se requieran, y nosotros estar justamente al tanto de esas medidas que se están tomando para preparar el camino, para habilitar a las personas, para, con uno de los planes que vamos a hablar, tenerlas listas y, como se dice en Estados Unidos, up and running, ¿verdad? Listos para ello. ¿Qué herramienta tenemos para lograr ese estado de toma de conciencia? Pues básicamente es un modelo de cambio individual que se denomina con ADKAR por estas siglas. El cambio organizacional requiere cambios individuales y PROCI nos presenta este elemento. Muchos de ustedes ya han escuchado de ADKAR, pero quisiera que lo viéramos con otros ojos. Y aquí vienen las primeras o otras recomendaciones importantes. Es decir, en un proceso lo que tenemos que hacer es crear conciencia de la magnitud. Crear conciencia realmente. Y para ello la comunicación es fundamental. Cada mensaje debe estar armado y responder a estas tres preguntas. El crear la conciencia nos ayuda a decir cuál es la naturaleza del cambio, de dónde viene, qué sucede, por qué el cambio es necesario, cuál es el riesgo de no cambiar, dónde están nuestros paradigmas. Es que realmente no decimos en México, no nos cae el 20, ¿no? No logramos la comprensión de que es en serio. Y de los artículos que he leído al respecto es qué está sucediendo, por qué este cambio
tan tardado en muchos países y América, prepárense. Porque ustedes recordarán que el 2009 una crisis de influenza, esa crisis de influenza que amenazaba con una pandemia, a los pocos días no fue tan grave. Y leía hoy en el periódico El País, en España, que en ese tiempo se compraron y se hicieron previsiones muy grandes y después no se necesitaron. Y se señalaba al equipo de gobierno de decir, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué exageraste? ¿No? Y en México nos encerraron 3, 4 días en nuestra casa y cerraron comercios y a la hora de la hora no pasó a mayores. Entonces en nuestra mente puede estar esa creencia de que esto no va en serio. Recientemente he recibido comentarios y preguntas de América donde dicen, Julián, ¿es en serio? ¿No será una esquizofrenia o una histeria colectiva? Y eso puede hacer que bajemos nuestras defensas, bajemos nuestra guardia. Por eso el crear la conciencia de cuál es la naturaleza, por qué es necesario, qué está sucediendo y cuál es el riesgo de no cambiar es fundamental y es el primer paso que nos propone este modelo de cambio individual de ProSci, el awareness, el por qué. En nuestras comunicaciones, que no se nos olvide tener estos contenidos. Una vez que tenemos la conciencia, entonces hay que impulsar que se genere el deseo de participar. Porque nada más, sí, ya estoy consciente. Bueno, ahora, manos a la obra. ¿Qué beneficio hay para mí? Transmitir en nuestra comunicación ese cuarto punto. ¿Qué beneficio hay para mí? What's in it for me de adoptar estas medidas, adoptarlas pronto y adoptarlas bien? En lugar de no creer o de alentarme. No. ¿Cuál es el beneficio? Mira, para ti, para tu equipo, para la organización, para tu familia, para la sociedad en su conjunto. Ya no es no salir porque a ti no te va a pasar nada, sino que puedes ser portador sin saberlo o puedes contagiarte. El beneficio de eso es la continuidad operativa y la salida pronta de esta pandemia y el cortar los canales de contagio. Entonces son elementos, estas preguntas que nos llevan a una decisión personal y a un compromiso de participación. Y este es lo poderoso del ADCAR, que te va llevando del crear la conciencia que te impulsa a decidir. Entonces ahora ya estoy trabajando desde casa, pero para hacerlo ya estoy cambiando mi rol, ya estoy organizando a mis hijos, ya estoy organizando hasta la salida del perro, ¿verdad? Ahora podríamos pasar a un conocimiento, nos disponemos. Ahora, ¿qué necesito saber? Y hay que entender cómo cambiar, qué tengo que aprender, qué medidas tengo que tomar. Y esto es lo que hablamos con la K de Knowledge. Y ahí gestión del cambio tiene un papel fundamental que es formar, capacitar a las personas en cómo hacerlo, cómo hacer sus nuevos procesos, cómo va a funcionar la estructura, cuál es la línea de reporte, etcétera. Facilitar y diseñar el entrenamiento en esos nuevos procesos, herramientas, hábitos que tenemos que hacer desde casa y aprender nuevas habilidades. ¿Cómo hacerlo? Una vez que sepamos, ahora tenemos que practicarlo y desarrollar la habilidad, es decir, demostrar la competencia para implementar esos cambios. Acostumbrarnos a hacerlo de una manera natural, de no tocarnos, de lavarnos las manos, de entrar y salir, de reportarme. Cuando en la organización en la que estoy internacional, yo acostumbro a prender mi Skype y mi Teams todas las mañanas y saludar al que está junto o mi grupo de WhatsApp y decir buenos días, como si estuviéramos en la oficina de junto. ¿No? Hasta hoy hice el chiste de perdón, llegué 5 minutos tarde cuando no salí de mi casa, pero es hacernos la habilidad de que es una nueva forma de interrelacionarnos. Porque si no logramos la habilidad, entonces no vamos a cambiar, no vamos a lograr el cambio deseado. La habilidad es lo que tenemos que alcanzar creando conciencia, creando el deseo y decidiendo, sabiendo cómo para hacerlo parte de nuestra rutina. Y la R de ADCAR es el refuerzo. Es ese refuerzo para continuar haciéndolo y no bajar la guardia, inclusive pasando estos momentos.
acciones que incrementan la probabilidad de que el cambio se mantenga y, por supuesto, reconocer y recompensar a todos esos cambios que estemos implementando en nuestra vida diaria. Entonces, esta fue otra de las herramientas que compartimos con ustedes. Los que ya la han escuchado, los que están certificados, ¿cómo podemos retomar ese valor y aplicarlo justo a estos momentos? Es fundamental. Otra de los elementos metodológicos de ProSci que me gusta mucho son los 5 planes de gestión del cambio, 5 planes y entregables, y aquí es donde conectamos a la organización con el individuo. Nuestros resultados individuales de la conciencia que tenemos, del deseo, el conocimiento, la habilidad y el refuerzo de estas prácticas son impulsados cuando la organización diseña nuestros planes de comunicación, manejo de resistencia y la formación que estamos dando, ¿no? Esas son funciones de nosotros como gestión del cambio. Y ya vimos de manera, en la lámina anterior, bueno, las características de la comunicación que crea awareness y las preguntas necesarias. Y en el tema de plan de ruta, de patrocinador, es fundamental porque es cómo podemos ayudar y habilitar a ese líder, a esos líderes en la organización que están de veras, que nos necesitan marcar una pauta, una línea, un camino desde gestión del cambio y que nos ayuden en la parte humana a desarrollar esa habilidad y ese conocimiento. Entonces nosotros tenemos que trazar ese plan de ruta, ayudándole en sus mensajes, ayudándole a decir, en esta parte necesito que estés y vamos a entender en unas láminas cuál es el rol del patrocinador. Y la parte fundamental del coaching, es decir, cómo habilitamos a nuestros managers, porque son ellos los que nos van a ayudar a que baje estos cambios que estamos implementando al 100% de las personas. Y lo hacemos en cascada, del director general, del presidente de la compañía, al grupo directivo, a managers, y los managers tienen el contacto con el 100% de la población. Eso es fundamental y son puntos clave que necesitamos habilitar como gestión del cambio. Es decir, no nos echamos de esa responsabilidad solos, sino lo hacemos con todos, ¿vale? Desde esa perspectiva, queremos compartir otros 7 puntos fundamentales. El objetivo de estos contribuidores al éxito es lo que vamos a ver a continuación y son un patrocinio efectivo. ¿Qué significa el patrocinio? La comunicación, vamos a hablar un poco más, el compromiso de los managers, el compromiso de las personas y todo eso soportado por un enfoque adecuado de gestión del cambio, los recursos necesarios, el personal, el tiempo, el equipo y la integración con Project Management. Por ejemplo, en la parte de líderes, ¿no? En ese primer contribuidor, el patrocinio, 3 cosas necesitamos ayudarles a que estén presentes, que es, sean activos, es decir, que tengan una participación visible y activa durante la crisis. Build, la parte de construyan una coalición de patrocinio con pares y managers. Es muy importante, no es ellos solos, sino es un equipo. A ver, vamos a hacerlo, vamos a trabajar, vamos a comunicar, etcétera. No soy solo yo. Y la otra, comunicar. Son 3 funciones del rol de liderazgo que, si recuerdan y lo mostramos hace rato, pues ciertamente es uno de nuestras pilares de nuestro triángulo con los factores de éxito de los proyectos. Entonces, esto hay que tener en cuenta y esta es la función. Está su líder desempeñando esta función y si no, hay que ayudarlo a hacerlo, hay que movernos para eso, que tome conciencia de la importancia. Y nos comparten un artículo muy bueno que manda McKinsey de qué hacen los líderes. Y reconocer que la empresa enfrenta una crisis sumamente importante, reconocer que le estamos haciendo. Esto es serio. Organizarse a través de una red de equipos de apoyo, es decir, migrar de a lo mejor un liderazgo en línea directa, autócrata, etcétera, sin organizar en equipos de apoyo que tengan ese empowerment
para que puedan ellos gestionar y tomar decisiones sin tener que pasar por toda la cadena de mando de la organización y puedan responder de manera inmediata. Entonces, esta es una función muy importante. La segunda, empoderar a los demás líderes, que tiene que ver con lo que hablábamos de construir coaliciones de patrocinio. Y el valor de tener una calma deliberada y optimismo limitado, una recomendación que nos hace McKinsey de decir, a ver, sí, estamos en crisis, estamos en prisa, pero vamos a pensar las decisiones unos minutos, no segundos, tomemos unos minutos. Y un optimismo limitado en esta fase. No se trata de decir vamos a salir adelante, sino decir estamos trabajando en el camino para salir adelante, que eso es fundamental. Estamos trabajando en ese camino y eso es un optimismo limitado. Ya cuando tengamos esto bajo control, entonces sí va a ser más importante y más necesario mensajes de optimismo. Pero ahorita hablamos de realista y de que nos compartan qué medidas se están tomando o compartamos, ayudemos al líder como gestión del cambio. Tomar decisiones en medio de la incertidumbre es hacer una pausa para evaluar, anticipar y luego actuar, por supuesto que sí, y sobre todo un punto, demostrar empatía, lidiar con la tragedia humana como primera prioridad, fundamental, porque también el esfuerzo que están haciendo nuestros equipos desde casa, desde su trinchera, es fundamental y eso es algo que es importante reconocer. Cuando hablamos de red de equipos de apoyo, este esquema nos fue muy útil cuando en México gestionamos el temblor, el terremoto de hace un par de años. Fue muy importante. Nosotros teníamos ya grupos de WhatsApp donde el director general tenía el grupo de WhatsApp y cada director tenía el grupo con sus reportes inmediatos y cada reporte inmediato tenía su grupo con los reportes inmediatos, con reglas claras de qué iba y qué no en ese chat. Y entonces en un momento, cuando se saturaron las líneas telefónicas, cuando no había internet, etcétera, en cuanto hubo red celular, esta era la forma de coordinarnos. Entonces, organizar un centro de manejo de crisis donde el rol del director es distinto, más de dar órdenes, es de apoyar, de coachar, de coordinar y de impulsar. Esto es fundamental. Entonces, esto es nuestra parte de construir coaliciones. Cuando hablamos de comunicación, ciertamente los emisores que tengamos para cada mensaje es fundamental. ¿Qué mensajes da el presidente? ¿Qué mensajes da el gerente ejecutivo? Los mensajes de negocio en general, según nuestras mejores prácticas, nos dicen que deben de venir del ejecutivo. Y los mensajes que atañen a la operación del día con día, que impactan directo, deben de venir de mi jefe inmediato. Esos son la mayor efectividad de los mensajes y si comparamos, bueno, esta efectividad del emisor preferido pues es muchísimo mayor a lo que puede tener el de recursos humanos o el de gestión del cambio. Entonces, cuando hablamos de ese contribuidor que es la comunicación, es quién emite el mensaje, por qué medio, y es hablar de nuestro plan de comunicación, a qué audiencia, en qué momento, por qué medio, con qué frecuencia, etcétera. Cuando hablamos del otro contribuidor que habíamos visto, que son los managers, ¿cuál es el rol que tenemos que informarlos y prepararlos a los managers? Y este es el rol de comunicador, enlace, promotor, gestor de la resistencia y coach de sus colaboradores. En inglés, por sus siglas, es CLARC. Tenemos que habilitar porque ellos están gestionando un área, pero aquí tienen que gestionar un cambio. Y estas son las funciones, son enlace con el equipo de proyecto, nos dan feedback de qué está pasando, promueve, mantiene que se adopten estas medidas y también la moral de las personas y gestionar la resistencia. Por supuesto que sí, y cuando hablamos de resistencia, hablemos aquí de la dificultad para cambiar, la dificultad para comprender qué está sucediendo, eso es parte de lo que estamos haciendo. Y luego coachar a aquellas personas que más lo necesitan. Este es el rol de los mandos medios. Y aquí, habilitándonos, formándolos y concientizándolos de eso, llevamos la de ganar. Por último, los otros tres contribuidores con un enfoque estructurado, recursos e integración con el Project Management, nos sirve muchísimo este triángulo, el PST de las
elementos fundamentales de éxito de un proyecto, ¿no? Desde una evaluación, ¿cómo estamos? ¿Está el equipo funcionando? ¿Está la coordinación? ¿Está el liderazgo y el patrocinio del proyecto? ¿Y cómo están las funciones de gestión del cambio? Cada uno de ellos es lo que nos va a servir para hacerlo. ¿Cómo vamos avanzando? ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde hay contratiempos? ¿Dónde no se está implementando? ¿Dónde hay inconvenientes para el teletrabajo por cuestión de redes, por cuestión de competencias? Y lo que tenemos ciertamente aquí no es un solo proyecto, realmente estas acciones que se están tomando vienen, si lo hablamos de otra manera, a conformar un portafolio de proyectos, es decir, muchas iniciativas de cambio y necesidades de cambio en diferentes frentes. ¿Cómo las gestionamos desde gestión del cambio? Entonces, esto es una de las formas como estamos y podemos contribuir a esta situación. Dentro de este enfoque estructurado, por supuesto, la función de los diferentes roles en la compañía es imprescindible, que los líderes ejecutivos patrocinen efectivamente estas medidas, que nosotros, los expertos en gestión del cambio, podamos armar este proceso estructurado y las herramientas para empoderar a otros y contribuir a los demás equipos y liderar esta gestión de la parte humana de este cambio. Los equipos de proyecto, cuando tomen y hagan sus medidas y su función, tengan a la persona presente, cuál es el impacto, dónde está, y en eso nosotros es nuestro rol de concientizarlos y apoyarlos en hacer la liga entre lo que están haciendo y la parte de cómo las personas lo van a recibir, hacer los matices pertinentes y dar feedback, y entre todos construir un proyecto que tenga el lado técnico y el lado humano. Otra vez insisto en la parte, y es un rol habilitador de este cambio, de esta adopción, que son los gerentes y los supervisores. Apoyan de manera clara y efectiva sus reportes directos en el cambio. Y por último, a todos en general que utilicen y adopten este cambio. Y llegamos con ellos a través de las herramientas y los planes de comunicación, a través de los planes de formación y directamente con el apoyo de sus supervisores directos. Desde esta situación, en ProSite le ponemos a sus órdenes todo un portafolio de formación y de habilitación virtual que ya tenemos preparado y ejecutando para que podamos colaborar con ustedes. Entonces, cualquier apoyo que requieran, por favor, no duden en un correo electrónico, ¿no? Porque cada una de estos roles clave tiene una función específica que cumplir, tiene que vivir su ADGAR, tomar conciencia de su función, desear hacerla, formarse en ella, practicarla, desarrollar esa habilidad y luego continuarla. Entonces, también este es un momento para introducir una competencia de gestión, para gestionar el cambio dentro de la organización y ahora de la manera más acelerada posible, segura y de manera virtual. Con ello, queremos compartir con ustedes otra valiosa herramienta y como les decía al principio, esto es una microformación básica y esencial en gestión del cambio. Quisimos resumir de todas las herramientas que tenemos como equipo de gestión del cambio de ProSite, que ustedes se pueden llevar algo de mucha importancia y que lo puedan aplicar de manera inmediata. Y entre ellos vamos a compartir 7 de las líneas que vienen en la auditoría de mejores prácticas. Cuando aplicamos a ver cómo estás gestionando tu cambio, van estas 7. Y ya con esto estamos por terminar. Patrocinio ejecutivo, activo y visible. El patrocinador está identificado, comprende su papel en el cambio y desempeña su rol. Un enfoque estructurado. Están los riesgos identificados y los impactos desde el punto de vista humano. Hay una estrategia para gestionar el cambio. Ahorita decían, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo primero es habilitar el teletrabajo. ¿Y qué sigue? Entonces, ese es un enfoque, una estrategia que inicia. Los recursos y fondos dedicados a la gestión del cambio. Tenemos ya el personal. Cuando mostramos ese valor, es el momento de que necesitamos más personas de nuestro equipo, traerlos y formarlos adecuadamente, incluyendo a los managers,
porque realmente son nuestros agentes de cambio. Comunicación frecuente y abierta, mensajes de negocio por los ejecutivos, mensajes de impacto por los supervisores inmediatos y utilización de una variedad de canales de comunicación adecuados a la persona, a la audiencia y con el contenido relevante que hablamos anteriormente. Quinto punto, compromiso y participación de los empleados. Ya están formados en los nuevos procesos, sistemas, roles de trabajo, estructuras. Es un reto de gestión del cambio hacerlo. Sistemas para recopilar retroalimentación de estos, trasladarlo al equipo de proyecto y ponerlos en marcha. Compromiso e integración con la gestión de proyectos. Actividades de gestión del cambio alineadas al plan de crisis. Por supuesto, asegurar, este es un checklist. Colaboración frecuente entre el equipo de proyecto y el de gestión del cambio. No son dos equipos que trabajan independiente, son dos equipos que ahora juntos pueden hacer la diferencia y junto con el patrocinador, siendo su equipo de soporte, su equipo de ejecución y su equipo que está viendo como torre de control y aportando la información para que tome decisiones. Y en esto, otra vez, el compromiso y apoyo de los mandos medios. Ayúdalos a que puedan, con materiales, con información, con herramientas y apoyos para ejercer su papel de liderazgo y preparación de los managers para identificar y manejar efectivamente las dificultades para el apoyo de este cambio. Con todo esto, no me queda más que abrir otra vez el POLV para decir y preguntarles en qué grado están aplicando estas mejores prácticas de gestión del cambio en su organización. Y este es un resumen de esos 7 puntos que acabamos de hablar. Agradezco muchísimo esta participación en la encuesta. Realmente, gracias. Hay que entrar hasta aquí, fenomenal. Muchísimas gracias. Qué importante, y nos quedamos con esta copiosa participación y porcentajes de esta información estadística. Y con ello, pues no cabe otra cosa más que nos abrimos a sus preguntas y respuestas, que por favor háganla por chat y avisarles que en esta emergencia estamos ya listos para dar nuestra certificación internacional a distancia virtual en Change Management. Realmente tendremos facilitadores e instructores en vivo con ustedes para trabajar y hemos habilitado fechas de Semana Santa para Hispanoamérica e inmediatamente después para España para que puedan certificarse en gestión del cambio. La certificación de ProSci ya la tenemos lista de manera virtual, donde reciben ustedes toda esta formación, ya no como microformación, sino esencial. Ya las tenemos listas para ustedes y es algo que pues no hemos dormido trabajando worldwide para tener listas estas formaciones. Les agradezco muchísimo y Arturo, si tienes alguna pregunta que nos puedas ayudar, aquí están nuestros datos, nuestros correos, escríbanos con toda confianza. Hola a todos. Sí, tenemos una pregunta interesante respecto a justo lo que acabas de mencionar. Preguntan, ¿qué oferta virtual tenemos disponible de contenidos cortos, no solamente la certificación, que podamos aprovechar para abrir a nuestros líderes? Excelente. Mira, en nuestro sitio, facultagroup.com, en la parte de blogs, hay muchos webinars guardados, muchos artículos que seguramente te van a ayudar. Por supuesto que ahí están. En nuestra página de prosci.com también hay una cantidad de información desde qué es el ADCAR, cómo aplicarlo, qué es gestión del cambio. Por supuesto que sí, e iniciamos con el tema, Arturo, de primero empezar con ese awareness, ¿no? ¿Qué es gestión del cambio y para qué sirve? Muchas gracias, Julián. Tenemos otra.
Considerando que la pandemia podría ser abordada en corto tiempo, 2 meses por ejemplo, en algunos de los países, ¿cómo lo hacemos para agilizar nuestros planes? ¿Se acuerdan al principio de la conferencia de esta charla? Estábamos hablando de identificar los impactos y hacer prioridades, ¿no? Entonces, una es identificar por dónde viene el impacto, hacer prioridades. La segunda, que nuestro triángulo esté perfectamente habilitado, ¿no? Decir que esté el patrocinador, que sepa cómo, sepa qué tiene que hacer, sepa el por qué. Y cuál es la función, y nosotros creamos el plan de ruta, qué es lo que tiene que hacer, cómo y cuándo, con tarjetitas informativas, con mensajes, preparándosele, ayudándolo a él. Y con el Project Manager, también decir, a ver, este es el equipo, cuál es el impacto, cómo te ayudo, cómo coordino, etcétera. Entonces, teniendo esos 3 elementos y una priorización clara, podemos armar un plan inmediato. Y la otra, lo que hemos visto allá, armando nuestras redes de colaboración, para trabajar en esas pequeñas redes y reaccionar inmediatamente, dándoles el empowerment, el aval necesario para que tomen las decisiones en un marco conjunto. Muchas gracias. Tenemos tiempo todavía para unas cuantas preguntas más. ¿Cómo considerar a personas de distintas edades en una organización para realizar este change management? Es muy importante lo que estábamos hablando arriba en la comunicación, lo que son las audiencias y en lo que son los impactos. Ciertamente hay distintos impactos por edad. Entre más joven seas, más hábil estás con estas herramientas tecnológicas y trabajo a distancia y chat. Entre más grande quizá no tengas esa expertise. Entonces, identificando nuestras audiencias, podemos también ahí evaluar los impactos, por supuesto que sí. Y adicionalmente también en estas audiencias, pues también lo que estamos viendo es que entre más grande, más edad tienes, más riesgo corres. Entonces, desde esa perspectiva, pues son las personas que tendríamos que cuidar primero. Muchas gracias. ¿Qué estrategia están tomando las plantas de manufactura con respecto a COVID-19? Mira, en general las plantas de manufactura están diciendo lo que he escuchado por comentarios, no tengo información adicional, y lo que he leído en la prensa, bueno, cuáles son las funciones esenciales de la cadena de suministro, y no solo la manufactura, sino la logística en general, cuáles son las esenciales, cuáles son de back office, cuáles son imprescindibles que estén, y a ellos qué medidas se les está apoyando para que participen y colaboren y sigan trabajando sin afectar su salud. Y por supuesto, toda el área de farmacia, de laboratorios y de hospitales, es súper relevante este tema, Arturo. Muchas gracias. Nos preguntan también, ¿qué hay con los que no pueden trabajar en línea? Yo me preguntaría por qué. ¿Por qué no pueden trabajar en línea? ¿Qué es lo que está impactando y afectando ese cambio, Arturo? ¿Por qué se dice que no? Si es técnico, si es habilidad, o qué sería, y tratar de ayudarlos, porque es fundamental que todos lo estemos haciendo, si no se rompe esa cadena de colaboración. Muchas gracias. Tenemos espacio para unas 2 o 3 preguntas más. La siguiente pregunta, ¿cómo orientamos el plan de reconocimiento para aquellos que mejoren, ¿Cómo orientamos el plan de reconocimiento para aquellos que mejor adopten la nueva forma de trabajar home office? Mira, eso es muy importante. El plan de reconocimiento también puede ser a nivel de subir el ánimo, ¿no? A ver cuáles son tus anécdotas, qué has vivido, cómo las has superado, y entonces empezar a crear un knowledge, un book of knowledge, llamémosle, de conocimiento sobre cómo lo estás viviendo. Entonces, ese compartir, hacer juegos, el gaming, por supuesto, es muy importante, y sobre todo porque nos sube el ánimo. Eso es algo que más que pregunta es una gran idea que participan. Muchas gracias. Ok, tenemos una pregunta interesante. Menciona Raquel Rojas, trabajo en el área de salud y no todo puede ser teletrabajo, en especial con personal clínico. ¿Qué consideraciones debería tener? Perdón, otra vez, Arturo. Si nos pregunta una persona que se llama Raquel Rojas, trabajo en área de salud y no todo puede ser teletrabajo, en especial con personal clínico.
¿qué consideraciones debería tener? Excelente. Hay una red de apoyo atrás, porque no todos necesitarían estar en el frente. Y segunda, formarte bien en las medidas de precaución que tienes que tener para hacerlo. O sea, no subestimar el nivel potencial de contagio de esta herramienta, de esta epidemia. Es fundamental la conciencia, es decir, de qué se trata, por qué, dónde es el cambio, formarte muy bien para que tomes todas las medidas para ti, para que se continúe prestando el servicio y para tu familia. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para hacer una última pregunta. Al ser una pandemia mundial y humana, ¿cómo podemos acercarnos a generar herramientas para las familias de los trabajadores? Esto conectaría a la gente desde la conciencia. Fenomenal. ¿Se acuerdan que hablábamos de la empatía que tiene que tener un líder? Esa empatía no solo es para los trabajadores, sino para los trabajadores y sus familias. Y estas herramientas que estamos brindando, como y los mecanismos de teletrabajo, invitarlos, utilícenlo para hablar con sus familiares, utilícenlo para estar cercano, utilícenlo porque cuánto más ahora se necesita, ¿no? Y dar herramientas de dialoga esto en casa, cómo te entretienes, cómo te diviertes, qué haces con tu tiempo libre. Me compartí en un chat el otro día de broma, pero dicen, bueno, con estar aquí en casa, resulta que tuve que platicar con mi marido y resulta que es un poco simpático, ¿no? Es una oportunidad. Y la otra, Arturo, en esta misma línea de preguntas, es ciertamente nosotros venimos trabajando con muchas organizaciones a nivel internacional para habilitarlos en gestión del cambio, para que la gestión del cambio sea una competencia. Estas empresas con las que ya llevamos trabajo hecho, que ya lo están haciendo como una habilidad organizacional, no solo de un área, y están en un nivel de madurez de 4 o 5, a estas empresas se les va a hacer mucho más fácil responder porque ya tienen todos esos mecanismos implementados. Y lo que invito a los que están escuchando es que inicien esa excelente práctica, que no pensábamos que se iba a utilizar esa habilidad para la gestión, para la gestión de esta crisis, y que se inicie por contar con profesionales certificados en este tipo de herramientas, que vimos aquí una muestra de las tantas que tenemos en una certificación y ahora a distancia, y la tenemos en un par de semanas lista, ¿no? Up and running, Arturo. Ok, muchísimas gracias, Julián. Todavía tenemos algunas preguntas más, pero en su mayoría son un poco repetitivas. Te agradecemos por el tiempo que has tenido para compartir esta charla con nosotros. A los asistentes les comentamos que en el transcurso del día o a más tardar el día de mañana les estaremos enviando un mail en el que podrán tener acceso a la grabación de este webinar para todas las futuras preguntas que puedan tener. A su vez, si hay alguna pregunta que por tiempo ya no pudimos contestar, veremos la forma de contestarla vía personal en el mismo mail. Y sin más por el momento, quedamos a su disposición para nuestros próximos eventos, como ya bien lo mencionó Julián, las certificaciones de forma virtual, que serán las primeras que vamos a impartir en el mercado hispanohablante, tanto en Hispanoamérica como en España. Y pues bueno, que tengan un excelente fin de semana. Recuerden tomar todas las precauciones necesarias para evitar que esta pandemia siga creciendo. Muchísimas gracias por todo, Julián. Gracias a ti, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Estamos al habla. Gracias, equipo Facultad. Hasta luego.